La comida. Alfredo, ¿qué te parece? Tú sí conoces los taquitos del Villamelón. Ya llegaron a Susana, ya llegaron. Ya llegaron. ¿Cómo estás, Alfredo? Muy bien, buenos días. Buenos días, qué gusto me da saludarte. Igualmente, también qué bueno que estás con este nuevo programa, que entiendo que tienes poco tiempo acá. Qué gusto. Gracias, Alfredo. Estábamos hablando, Vivi y yo, hace rato de que si para mitos tenemos que platicar el del 13 de septiembre, el de la gesta de los niños héroes de Chapultepec. Sí, bueno, este es el mes de la patria. Y ya sabes, el mes de la patria incluye, por supuesto, niños héroes, incluye lo próximamente tendremos 15 y 16 de septiembre. Durante mucho tiempo, esto es interesante, durante mucho tiempo se celebraban también otras cosas. El 11 de septiembre, por ejemplo, también era fecha patria, porque fue la defensa contra el último intento de reconquista española en Tampico. Y bueno, y la consumación de la independencia, que ahora ya no se celebra, pero que también formaba parte de ese calendario septembrino. No, adelante, Vivi. Es que le quité la palabra. No, es que justamente hablando de los niños héroes platicábamos, Dani y yo, que eso, ¿no? Lo que tú estabas comentando, Alfredo, que por muchos años ni siquiera formaban parte del calendario y pues tenemos esta idea de los niños héroes y nos acordamos de los 6 niños de Juan Escutia y de la bandera, pero en realidad pues eran muchísimos los que murieron y ni siquiera a lo mejor podrían ser 6, ¿no? Pues sabemos que había alrededor de 50 cadetes en el castillo. Y el comandante de las tropas mexicanas, que era Nicolás Bravo, además imaginemos ya a Nicolás Bravo, el viejo héroe de la independencia, que ya era muy mayor para esa época, Nicolás Bravo ordenó que se retiraran. Y sabemos que se retiró más o menos la mitad. Entonces quedaron más de 20 y tantos cadetes allí en el castillo para el 13 de septiembre. Las tropas de Estados Unidos habían empezado el bombardeo desde la noche anterior. Fueron, 12, 14 horas de bombardeo incesante el que padecieron estos cadetes y la gente que estaba en el castillo, y el asalto, que además pues no solamente fue el asalto al cerro, sino también a las tropas que rodeaban el cerro. Había por lo menos 2 grupos importantes: las tropas regulares, las tropas del ejército mexicano que comandaba Nicolás Bravo, y el batallón de San Blas, un batallón que venía desde Nayarit, imagínate, y que pues ya estaba muy diezmado porque ya había participado en otras batallas y que había sustituido a los hombres que venían de allá y que habían muerto, con gente que quedaba de otros batallones que también habían perdido mucha gente. Hay que recordar, es el 13 de septiembre, ya es un momento muy malo para las tropas mexicanas. Han quedado pues, con la moral baja, muy destruidas muchas de ellas, muchas deserciones. Esos son los últimos momentos de una derrota que bueno, pues terminó causando también una fuerte autocrítica por parte de los mexicanos de aquella época. ¿Qué hicimos mal, no? ¿Por qué nos está yendo mal? ¿Nos oyes, Alfredo? Sí, las oigo. ¿Juan Escutia se aventó envuelto en la bandera? No lo sabemos. Eso dice la tradición. Eso dice. Es una tradición bonita, pero es una tradición que era mucho más, ¿cómo decirlo? Era como muy frecuente. Les dije hace rato, Santiago Chicotenca era el comandante del batallón de San Blas. Sabemos que en algún momento él va con sus tropas y está siendo diezmadas por el ejército de Estados Unidos. Y ustedes saben que las tropas seguían por la bandera. Claro. Cada batallón tiene una bandera y la siguen. Si la bandera está hacia adelante, pues las tropas tienen que seguir hacia adelante. Si la bandera cae o va hacia atrás, pues todos a correrle. Y entonces Chicoteca se da cuenta de que la bandera que ha caído, han herido o han matado al portaestandarte, y él la recupera, y en el momento en que la recupera, en el momento en el que él está tomando esa bandera, muere por varios disparos que llegan al mismo tiempo, y muere enredado en la bandera.
Entonces es como ya sabes, es lo heroico de morir enredado en la bandera mexicana. Unos días antes, y de esto sí hay testimonio, el Molino de Rey, en otra de las batallas, en una batalla que hubo el 8 de septiembre, un artesano, que además el pobre hombre había sido llevado al ejército mediante leva, es decir, fue reclutado contra su voluntad. Y lo metieron allí. Era un artesano que se llama Margarito Suazo. Ajá. También se cuenta que en plena batalla está siendo asesinado, no por balas, sino por bayonetas. Y lo que ve es una bandera y se agarra de la bandera y se enreda en ella. Con esto te voy a interrumpir para hacer una pausa. Volvemos a hablar de los mitos de las fiestas. Platicábamos para entrar en materia de la gesta heroica de los niños héroes. Uno de los Chapultepec, principales mitos. hoy 13 de septiembre. A mí me gustaría para contextualizar un poco por qué esta plática, Alfredo, que nos expliques por qué aprendemos esas cosas en la escuela y por qué no aprendemos las cosas tal y como son y por qué ahora sí que históricamente no ha sucedido esto. Mira, yo te diría básicamente dos cosas. La primera es que yo nunca las llamo mitos. La verdad es que yo siempre me he negado a llamarle mitos a estas cosas que son tradiciones, porque sí tienen un fondo. Es decir, sí hubo cadetes que desobedecieron una orden, que se quedaron allí a combatir a los estadounidenses. Sí hubo gente que cometió o que tuvo actos que podríamos considerar patrióticos. E incluso lo de Juan Escutia, que no lo tenemos documentado, que ni siquiera sabemos si era efectivamente un cadete, porque no está el registro en los archivos, y probablemente hay que recordar que Juan Escutia era de Nayarit, entonces a lo mejor en una de esas venía con el batallón de San Blas y no estaba en el castillo. Bueno, pero de cualquier manera tienen un sustento histórico, tienen un sustento real, que se empieza después a llenar de relatos patrióticos, a fijar tradiciones. Entonces tienes la tradición de Xicotenca, que se enreda en la bandera porque la trata de salvar, o de Margarito Suazo, y luego empiezas a atribuírsela al propio Montes de Oca. También hay algún relato que se lo atribuye a Montes de Oca, hasta que al final alguien se lo atribuye a Juan Escutia y se queda como una tradición. Es decir, son tradiciones que se van construyendo poco a poco. Esto no quiere decir que no haya mentiras en la historia. O sea, hay quienes deliberadamente mienten, como decir que la capital de México tiene 700 años, ¿no? Sin ningún sustento histórico. Pero estas en general son tradiciones que se van construyendo. Y esta se construyó durante el Porfiriato, incluso todavía durante el gobierno de Juárez, cuando la Asociación de Alumnos del Colegio Militar le pidió al presidente que asistiera a una de las ceremonias anuales que hacían dentro del Colegio Militar para conmemorar el 13 de septiembre. Y a partir de ese momento se empezó a reproducir cada año, ya con presencia del presidente, incluso el presidente Porfirio Díaz, esta ceremonia. Fue entonces cuando el hecho de que fueran cadetes, es decir, jóvenes estudiantes, hizo que mucha gente les empezara a llamar niños. Es decir, en el momento nadie les decía niños, porque además claramente no lo eran, ya eran, hoy diríamos adolescentes. Tú bien sabes que en el siglo XIX pues la adolescencia ni siquiera existía, que los muchachos a los 14, 15 años ya están trabajando. Entonces fue ya a finales del Porfiriato cuando el hecho de ser cadetes hace que se les empiece a llamar niños, hasta que finalmente llegan aquellos versos de Amado Nervo de 1903, ya son los héroes niños, sí. ¿No? Y luego vienen otra construcción bien interesante para el centenario de la batalla de Chapultepec. En 1947, el presidente Miguel Alemán consigue la primera visita de un presidente estadounidense a la Ciudad de México y lo lleva allí. Entonces es bien significativo por parte de Alemán, y construye este nuevo monumento, que es el que está al pie del cerro. Es una manera de hacer que el presidente de Estados Unidos le rinda honores a unos muchachos que fueron asesinados por el ejército estadounidense en una guerra a todas luces injusta. Es pues una tradición que se enseña porque pues los relatos sobre el pasado cumplen esta función también de generar identidades, cumplen la función de generar solidaridades. Entonces, no importa si tú eres un niño con apellidos mayas y que en tu familia se hable maya,
pero eres mexicano, Claro, ¿no? Entonces claro. tienes que identificarte con el niño de Tijuana, que pues de maya no saben nada, que Claro. tiene otro origen, pero son iguales porque son mexicanos y se identifican en la gesta de estos niños. ¿Sabes a qué me recuerda un poco esto? A las vidas de santos. Claro, Las vidas de tienes los un punto, sí, santos, por supuesto. que claro, te enseñan las vidas de los santos porque son modelos a seguir, son modelos para Ujú. imitar. Y lo que está diciendo el Estado mexicano a su juventud, a la juventud que está formando con la educación pública, este es un modelo para que ustedes imiten, este es un modelo de lo que tendría que ser un buen mexicano, y no es necesario que te vuelvas adulto para empezar a ser un buen mexicano. Ahora, ¿cómo podemos hablar en esos términos del relato que todos aprendemos en la primaria sobre el inicio de la independencia el 15 de septiembre del cura Hidalgo? ¿Qué tanto de esto podemos sostener con pruebas y con, digamos, documentos? ¿Y qué tanto es parte de este relato construido para estos fines que hablábamos con el tema de los niños héroes? Claro, también es un relato construido. Es evidente que Miguel Hidalgo nunca salió a gritar Viva México, porque gritar Viva México significaba en ese momento gritar Viva la Ciudad de México, que la única cosa que se llamaba México era la ciudad, el resto es Nueva España. Uh-huh. Entonces no salió a gritar Viva México, pero allí también hay que decir que ese primer movimiento, el del 16 de septiembre, es muy ambiguo. Y Miguel Hidalgo en algún momento dice que sí, que él lo que quería era hacer la independencia, pero luego Ignacio Allende dice que no, que lo que él quería era defender al rey de España, que estaba en manos de los franceses y quería liberarse de las autoridades afrancesadas. Entonces, esta ambigüedad es útil, porque es una ambigüedad que le permitirá a los historiadores, pienso en Carlos María de Bustamante, uno de los primeros, que además estuvo con Morelos, en rescatar las partes que sí coincidían con su visión patriótica. Mira, Miguel Hidalgo sí quería la independencia. Y nos callamos lo de Allende, nos callamos con que Allende en realidad quería más bien algo que ahora los historiadores llamamos autonomía, es decir, autogobierno, pero dentro de la monarquía española. Y Alfredo, perdón. Hay un montón de mitos y realidades acerca del grito de la independencia. Mitos. Bueno, o sea, pero tienes mucha razón en esto y creo que sería interesante también, pues, un poco desmentir, si podemos, algunos de los que seguramente tú has escuchado muy bien a lo largo de estos años y de tu carrera. Y uno de ellos, y es el que más tengo a la mente ahorita que estábamos hablando también del Porfiriato y de Porfirio Díaz, es que Porfirio Díaz cambió la fecha para el día de su cumpleaños. Pero, ¿qué opinas de eso que dicen? Por supuesto que no la cambió por el día de su cumpleaños. De hecho, ya desde el cuadro histórico de Bustamante, que es este libro fundacional que relata la guerra de independencia ya con esta visión patriótica, empieza diciendo, cuadro histórico de las revoluciones de México iniciadas el 15 de septiembre de 1810. Es decir, el propio Bustamante ya estaba medio confundido con la fecha. Y es un hombre que vivió esa época. Pero bueno, muy pronto quedó claro que era el 16. Pero aquí hay otra tradición que es una tradición muy hispánica. Y la gente, le voy a poner un par de ejemplos que seguramente el público va a entender. La fecha de Navidad, ¿cuándo es? La Navidad es el 25 de diciembre. Claro. Correcto, pero en el mundo hispanoamericano, la cena de Navidad es el 24 en la noche. Esta es una vieja tradición de origen español que celebra las vísperas de una celebración. La gente en Madrid se reúne las vísperas del día de San Ildefonso. La celebración empieza desde la noche anterior y lo mismo hacemos nosotros el 24 de diciembre celebrando una celebración que en realidad es el 25. Entonces lo que pasaba con el Día de la Independencia es que iniciaba el festejo desde la tarde-noche del día 15. A la tarde-noche del día 15 empezamos a ver a la gente que tenía ya buñuelos en la calle, pambazos, toda esta comida callejera mexicana, y empezaban a celebrar, bebían pulque, por supuesto, había discursos cívicos, no había grito como tal, el grito ya es una cosa de la segunda mitad del siglo XIX, había discursos cívicos, porque el objetivo era desvelarse, pasar la noche, para que cuando llegara el 16 de septiembre, todos estuvieran ya despiertos festejando. Ya entiendo.
es esa tradición muy hispánica que hizo que se moviera el 15, y por supuesto, sí, es verdad, don Porfirio cumpleaños el 15 de septiembre, y pues le venía bien Claro. juntar su festejo con el de la patria. Ahora, Alfredo, del largo relato de la independencia, de los 11 años la batalla por la independencia, por decirlo de alguna forma, ¿cuál es el personaje que más fascinante te parece? Pues mira, hay muchísimos. Te voy a decir que mi personaje favorito de la independencia es Leona Vicario. Claro. La verdad es que me parece excepcional. Ella colabora con los insurgentes desde un primer momento, pone en riesgo su vida, deja tú que ponga en riesgo su riqueza, pone en riesgo su vida, es apresada, se escapa, se va del lado de Morelos. Ella es la primera mujer que publica en los periódicos insurgentes, nunca ponía su nombre, eso es verdad, pero sabemos que publicaba en los periódicos insurgentes. Se casó con Andrés Quintana Roo, que cuando he visto un poco la relación de estos dos, he terminado muy enojado con don Andrés, que la deja abandonada y encinta, la deja embarazada para salvar el pellejo, pensando, como ella es de la aristocracia no le van a hacer nada. Pues bueno, al final efectivamente no le hicieron nada, pero pudieron haberla fusilado, y el señor se escapó para que no lo pescaran a él. Sí, ahí tengo yo algún resquemor contra don Andrés. Don Andrés. Y luego Leona Vicario, después de la independencia, sigue siendo una mujer con una actividad política impresionante. Y es fantástico como en 1827 Lucas Alamán, este gran político, conservador, pero muy importante, muy, muy importante, critica a Leona Vicario porque Leona Vicario anda organizando unas elecciones en la Ciudad de México. Y dice, bueno, en realidad es una mujer que le sigue las órdenes de su marido.